Aquí en el estudio vamos a hacer un ligero sondeo. Yo voy a preguntar a docentes, Chichi, ¿usted se va a quitar la mascarilla ya? ¿A partir de ahora todavía cree que la necesita para...? Bueno, Chichi se la quitó ya. Veo un equipo allí que ya está aspirando a quitársela también. Bueno, vamos a hablar de esto de forma seria con una asesoría que nos viene bien. Es cardiólogo, es dirigente gremial, es presidente del movimiento Patria para Todos y es un hombre que queremos muchísimo aquí por su categoría de asesor y la manera que tiene de hablar claro en los temas de salud. Me refiero al doctor Fulgencio Severino. Vamos a hablar, doctor Fulgencio, luego de dar las buenas noches y gracias por acompañarnos en este momento, de cuál es su opinión sobre la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto las restricciones por la pandemia como una obligación que habíamos tenido ya durante mucho tiempo, el uso de la mascarilla, la presentación de tarjetas de vacunación para acceder a lugares públicos, etcétera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, las gracias por invitarnos, las buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Fíjate, para nosotros, los profesionales de la salud, eso es politiquería, eso no tiene nada que ver con la salud pública. Eso es que los gobiernos, en este caso el presidente de la República, quiere complacer a todo el mundo. No hay duda que la forma de cómo se manejó la pandemia hizo que muchas personas resistieran hasta vacunarse. República Dominicana tiene una de las tasas de vacunaciones más bajas del continente, estamos hablando de 53%. Doctor, ¿qué criterio médico toma usted para establecer que es politiquería y que no es oportuno levantar las medidas? Bueno, primero porque siguen habiendo casos. Eso es lo primero. Segundo, la pandemia sigue existiendo en el mundo entero. Y eso quiere decir que cualquier persona infectada puede generar un brote en cualquier momento. Lo que se ha establecido, en algún punto analistas sobre este tema decían que cada cepa vendría siendo más débil y que nos quedaríamos con una versión gripal del COVID-19. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, si ustedes miran qué teníamos en diciembre, casi 0 muertes. En el mes de enero hemos tenido muertes todos los días. Naturalmente los médicos tenemos otro criterio de la vida. Para mucha gente, morirse es normal. Para nosotros los profesionales de la salud, siempre hay que hacer esfuerzos para evitar la muerte. Porque la muerte es una desgracia familiar, es una desgracia para la sociedad. Y cuando uno mira 4.359 muertos en estos 2 años, uno está hablando que por COVID han muerto más personas por año que lo que han muerto por accidentes de tránsito. Entonces, no es para minimizarla. Y aunque estamos con una variante que se dice que Omicron, que es menos grave, cuando uno analiza los datos, donde sí es verdad que hay una tasa de infección que es bastante alta, pero también tenemos un número de muertes que es más alto que el que teníamos en el mes de diciembre. Entonces, en salud no se debe minimizar ninguna acción que usted sabe que puede evitar muerte, porque el objetivo fundamental de los servicios de salud y de las políticas de salud es primero evitar la enfermedad y en segundo lugar evitar la muerte, de tal manera que para nosotros eso es politiquería, eso no es política de salud. Aparte de que ustedes saben que este tema de la pandemia se ha manejado en el mundo entero muy políticamente por los intereses económicos que han estado involucrados y que han estado afectados, y la salud pública no ha tenido un papel protagónico en la conducción del manejo de la pandemia, de tal manera que estoy seguro que una reunión de salubrita no hubiese dicho eso. Doctor Fulgencio, 2 medidas ha estado recientemente anunciando el gobierno que hacen un tanto de ruido a la decisión anunciada hoy. Primero, esta misma semana inició la vacunación a niños y también se ha estado estimulando a la gente a que vaya por una tercera dosis. ¿Cree que el anuncio del gobierno de forma natural, como consecuencia, provocará que la gente ya se desinterese en la vacuna? Sí, claro. La gente aquí apenas tenemos un 20% de la población que tiene... Estamos hablando que empezamos en el mes de junio a promover una dosis de refuerzo. Estamos hablando ya de más de 7 meses y apenas tenemos un 20% de la población vacunada con una dosis de refuerzo. 53% con 2 dosis, 63% con más de una dosis y tenemos 20% con 3 dosis. O sea que esta medida lo que vienen es a darle razón
a toda aquella persona que se habían opuesto a vacunarse. ¿Qué es lo que uno tiene que llamar a la población? No descuidarse. Porque el presidente dijo claro, dejo a la merced de ustedes lo que le pase. Eso no es de un estadista, eso no es de un dirigente nacional. Usted no puede, siendo usted el que maneja la información, decirle, le dejo a ustedes para que se cuiden solos. O sea, a mí me pareció cuando vi el discurso que no estábamos hablando en presencia de un presidente, sino que estamos hablando en presencia de un dirigente político que no tienen cuidado para mandar mensajes a la población. Para mí, te lo digo como médico, al margen de la actividad política, fue funesto. Doctor, el hecho de atreverse a República Dominicana, el gobierno dominicano, una decisión que uno entiende se tomó con un consenso, con una asesoría. El país tomar ese liderazgo cuando otros de América Latina, otros con mucho más poder para invertir en salud y otras tantas cosas, todavía no lo han hecho. ¿A qué se debería esta valentía del gobierno? Pero es lo que te digo, o sea, nosotros como colegio médico no fuimos consultados de esa medida, ni las sociedades médicas fueron consultadas sobre esa medida, porque de seguro no hubiésemos opuesto. O sea, las medidas aquí están relajadas hace mucho, porque yo creo que todos estamos claros que la dosis de refuerzo no se la pidieron a nadie en ninguna parte. ¿Entiendes? Solo en algunas instituciones estaban pidiendo la tarjeta de vacunación. En la mayoría de los centros comerciales ya no la pedían. Tú entrabas a un restaurante y no la piden. En los eventos médicos que nosotros hacemos ya no la piden. Aquí nos estaba pidiendo hace mucho tiempo la tarjeta de vacunación. Ahora bien, decirle a la gente que ya no hay que usar mascarilla porque ese es el mensaje. Entonces el mensaje negativo es diciéndole a la población, todo pasó, no hay que usar mascarilla. Sin embargo, ayer yo tenía una paciente con un fallo cardíaco infectada por COVID. Entonces, ¿Usted considera que hay una población demasiado vulnerable a estas alturas debería continuar utilizando sus mascarillas claro, y todas las medidas? Pero ¿Cuál sería su recomendación? El problema es que esa población que es vulnerable, cuando tú que no eres vulnerable, sales sin mascarilla y te infectas, tú la vas a infectar a ella. Porque esas personas vulnerables casi siempre son los no vulnerables quienes lo infectan. ¿Y cuál es una perspectiva de esa paciente que yo tengo? Lo más probable es que termine en un desenlace, uno espera que no sea así. Pero a mayor comorbilidad cardiovascular, mayor es la probabilidad de un desenlace fatal que tienen los pacientes. Cuando le escucho, doctor, puedo interpretar que usted era un poco descreído de las medidas COVID. ¿Qué soy? ¿Era un poco descreído de las medidas COVID o no? No, imposible. Ok. O sea, yo lo que... de las implementaciones que estaba haciendo el gobierno. Lo que estaba haciendo el gobierno era que era de muy escaso impacto, pero no, nosotros como sociedad médica y como colegio hemos defendido la vacunación todo el tiempo. Claro, hemos tenido diferencias con el gobierno en el tipo de vacunación. Hemos tenido diferencias con el gobierno en el aceleramiento a dosis de vacunación cuando se mandan mensajes que impedían que la población total se vacunara con 2 dosis. Entonces, mira el ejemplo, tenemos 53% con 2 dosis, apenas un 20% con 3 dosis. Doctor. O sea, estamos hablando que el 47% de la población sigue expuesto a infectarse por COVID, pero hay que entender que de ese 53% hay una gran proporción que ya no tiene ningún tipo de protección en este momento. La vacunación en niños inició esta semana. ¿Usted está de acuerdo con la vacunación en niños? Yo particularmente no le vi sentido a la vacunación porque si no se había podido ejercer influencia para que la población adulta se vacunara, aparte de que yo no asumía que íbamos a vacunar niños con una vacuna que para la variante que estaba circulando era muy pobremente efectiva, como es la vacuna Sinovac. La vacuna Sinovac, en todos los estudios que uno ha leído, que son estudios, hay que tener bien claro, no clínicos, son estudios en laboratorio, son estudios en los que se pone a crecer el virus y se le pone la vacuna y se ha demostrado que los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna Sinovac no son efectivos contra Omicron. Entonces, ¿para qué tú vas a vacunar a los niños si tú no estás esperando que ellos sean protegidos? Entonces, para nosotros, para mí particularmente, eso es gastadera de vacunas.
O sea, no está de acuerdo con la vacuna en niños. No. O sea, el tipo de vacuna que se está usando aquí en niños no es efectiva para proteger a los niños. Doctor, su recomendación final. La mía, que la población desoiga las recomendaciones del presidente de la República y se proteja, que seguimos en pandemia, que todos los días tenemos 400 casos, que en lo que estamos hoy es en el comportamiento normal de la pandemia, que es que una vez viene un brote, que con Omicron los brotes tenían una duración, y así lo vimos en África, menor que con la variante anterior, de 30 días. Bien, entonces viene un descenso del número de casos, pero no quiere decir que en 3 meses más adelante no vuelva a aparecer otro rebrote. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que la gente se proteja al máximo, quiere decir que sigan con las medidas de mantener el distanciamiento necesario para evitar contagio, y que cuando tengan grandes grupos y en lugares cerrados, siempre lo preferible es que usen su mascarilla. No, lo que dijo el presidente no son buenas orientaciones para la población. A nosotros nos parece que desde el punto de vista de la salud pública, eso es totalmente errado. Doctor Fulgencio Severino, muchísimas gracias por acompañarnos. Un hombre de consulta para los temas de salud, y a quien agradecemos su punto de vista un día tan importante como hoy en todo el proceso que está viviendo de pandemia República Dominicana. Los médicos no estamos celebrando. No están celebrando los médicos, dice el doctor Fulgencio.